Bendecido en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por la vida de ustedes, hermanos. Pues nunca es fácil, amén, porque ahorita hace frío y pues no es fácil decidir estar aquí. Cuando hace calor, no es nada fácil estar aquí, pero le damos gloria a Dios que nos da la fuerza en todo momento, amén. Y siempre, hermanos, si se quieren unir a nuestras oraciones, siempre oramos para que cuando hace mucho calor en este lugar, que siempre nos envíe esa nube, amén, que nos tape que no nos haga sentir el calor tan fuerte en este lugar. Y miren que da resultados, nos sentimos bien cuando hace calor, nos hemos sentido agradable. De repente todos dicen, oye, no nos da calor, y digo, da resultado en la oración. Y en tiempo de frío que ponga una columna de fuego, amén, para no sentir tan helado este lugar, y sobre todo que Dios provea un techo, ya sea unas láminas, una lona, por lo mínimo, pero como nuestro Dios es tan grande, puede proveer mucho más de lo que nosotros esperamos, amén. Y pues apóyennos en las oraciones por un techo para este lugar, amén. Vamos a ponernos de pie voy a poner en las manos de nuestro Dios Todopoderoso la palabra de Dios, amén, de este miércoles de parábolas, amén. Señor, te damos gracias, mi amado Dios. Gracias por la vida, Dios. Gracias, Señor, porque constantemente en nuestras vidas eres un Dios que te manifiestas de una manera bien especial. Gracias por tu misericordia, por el perdón que nos das a cada uno de nosotros, Señor. Por la preciosa semilla que el día de hoy trae, Señor, a nuestras vidas. Yo te agradezco porque en tus pensamientos hemos estado nosotros, Señor. Gracias, gracias, precioso Dios, por tu palabra que está llena de poder, de transformación, que purifica nuestras almas, Dios. Gracias porque sabemos que tu palabra tiene todo poder y autoridad para cambiarnos, para transformarnos, Señor. Aún, Señor, para discernir las intenciones que hay en nuestros corazones, mi amado. Por eso, a ti, Señor, voy el día de hoy y te ruego y te pido, Señor, que yo sea un instrumento en tus manos, Dios. Que yo solamente suelte palabra de bendición, de edificación, palabra que venga del cielo, revelación del cielo, profecía del cielo, Dios. Que mis labios, Señor, sean apoderados por tu poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, gracias por acompañarnos, por guiarnos, por redarguirnos, Señor, por consolarnos. Gracias porque todo, Señor, cuanto tú haces en nuestras vidas es bueno. Bendito eres. Gracias por mi vida, por tenerme aquí, por la oportunidad. Te doy a ti la gloria, Dios, por todo esto. No podría ser posible sin ti, Señor. Te doy gloria y honra, Dios. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, porque se han esforzado para estar en este lugar, Señor. Yo bendigo este momento, Señor. Yo declaro, Señor, con mis labios, lo declaro por fe, Señor, que todo pensamiento, Señor, va a estar sujeto a tu obediencia, Cristo Jesús. Y que la semilla que el día de hoy aventaré sobre las tierras, Señor, la sembraré sobre la tierra, Señor, será sobre tierra buena, fértil, Señor, que dé fruto a tu tiempo, frutos buenos, Señor, frutos del Espíritu Santo de Dios. Gracias, a ti te doy la gloria y la honra por los siglos, de todos los siglos, Dios, porque eres eterno desde siempre. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Como decía ahorita, tenemos miércoles de parábolas hasta en el nombre de Jesús, y es su voluntad, quiero llegar a llevar todas las parábolas, que son 42. El miércoles pasado vimos la parábola del sembrador. Yo espero y deseo en mi corazón que hayan meditado mucho en esa palabra, hermanos, en la cual siempre nosotros debemos de preparar la tierra para que la tierra esté buena al caer la semilla, porque al caer la semilla va a dar un fruto bueno en ustedes. No va a caer sobre espinos, no va a caer sobre la piedra, sino que va a caer sobre una tierra que está preparada para que la semilla se siembre y crezca, brote y dé un buen fruto. El árbol sea bueno y de buenos frutos. Y el día de hoy traigo a ustedes la parábola de el trigo y la cizaña. Gloria a Dios. El trigo y la cizaña. Porque es bien importante, hermanos,
descifrar esto. Porque a veces pasan situaciones difíciles en nuestra vida, o no solamente situaciones, hay personas en nuestra vida no muy agradables a nuestro parecer. Pero sabe, hermano, es necesario en su vida una cizaña plantada. Cuando vemos la cizaña plantada decimos, Señor, quita, aleja. No, porque si la cizaña se arranca, también se arranca el trigo. Necesitas esperar el tiempo de la maduración del trigo, y la cizaña por sí sola será quemada en el fuego de Dios, y el trigo va a servir para algo útil. Yo creo que a lo mejor no me entienden mucho, pero vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo 13, 24. Mateo 13, 24. Dice la palabra de Dios así. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Hasta ahí me voy a detener. En esta parábola es muy importante hacerles hincapié, señalar muy bien qué representa cada cosa, que de hecho eso son las parábolas. Las parábolas vienen con cosas del mundo, vaya, que no son personas, en las cuales cada cosa y cada situación representa a alguien en nuestras vidas. El campo. Dice la parábola que vino un hombre al campo y sembró, dice la Biblia, buena semilla buena. ¿Qué era la semilla? ¿Qué era la semilla en la del sembrador? La palabra. Entonces dice que vino un hombre al campo y sembró semilla buena. Pero dice entonces que cuando durmieron, la palabra durmieron es bien importante, entonces la voy a explicar. Cuando durmieron los hombres, o sea, todos los de la casa, los dueños del campo, cuando durmieron los hombres de la familia, dice que vino un enemigo y sembró también ahí mismo cizaña. En donde se había sembrado algo bueno, sembró el enemigo algo malo. Cizaña. Ahorita le voy a explicar qué es la cizaña. Sembró algo malo el enemigo. Cuando ellos despiertan, vieron que empezó a crecer la semilla, empezó a crecer el fruto, el trigo empezó a crecer, pero también salió cizaña. Y dijeron al padre de familia, el padre de familia es Dios, y le dicen al padre de familia que no había sido semilla buena la que se sembró aquí en este campo. ¿Por qué entonces sale esa cizaña? Y le dice, es que cuando durmieron vino un enemigo y sembró eso. Y le dicen los hombres, arrancamos la cizaña. Y le dice él, no leímos todavía qué dice, pero él dice que no. Ahorita le voy a explicar por qué. Les quise explicar esto, lo que leímos, para explicarle. El campo a donde se fue a sembrar es el mundo. Necesito que lo capten bien. El campo donde se fue a sembrar la semilla buena es el mundo. La semilla buena del campo, hermanos, en esta parábola es la iglesia en el mundo.
está el mundo y la iglesia es una semilla para disparar algo bueno, ¿sí o no? Para que nosotros prediquemos, ¿sí o no? La semilla de trigo. La semilla crece, da trigo. Del trigo sacan la harina. Y de la harina se hace el pan. Y el pan es lo que nosotros vamos a dar. ¿Qué es el pan? La palabra de Dios. Entonces, la buena semilla está en la iglesia en el mundo. Las iglesias en el mundo son semillas buenas. El enemigo es Satanás. La cizaña son las personas que aplastan la dignidad. Son aquellas personas que hacen daño. Son aquellas personas que hacen tropezar. No estoy hablando que la semilla, la cizaña, no entró en la iglesia, también entró, acuérdense que juntas fueron sembradas. O sea que en una iglesia va a haber, hermanos, semilla de trigo y semilla de cizaña. De todo va a haber en una iglesia. Pero aquí, hermano, la del trigo tiene que permanecer, porque la cizaña, hermano, va a crecer junto con esas personas. ¿Y qué es el trigo? Son los hijos de Dios esforzados, con ganas de cambiar y hacer la voluntad de Dios. Ellos son el trigo. Pero también hay cizaña a un lado. O sea que no crea que todos en la iglesia somos trigo. No todos somos trigos. Hay trigos y hay cizañas en una iglesia. Pero ¿cómo es la cizaña? La cizaña es una planta. Primero les voy a explicar el trigo. El trigo es algo que nos nutre, algo que nos da vida, es energía para seguir, del que saca la harina y de ahí se saca el pan, que será el alimento que saciará el hambre de la humanidad. Por fe, todos por fe. Mi hermana Belén es un trigo. Entonces, si ella quizás puede tener algo que no le parezca, una situación que no le parezca, una persona que no le parezca, y a veces hasta terminamos siendo la pastora, a lo mejor no le parece, o el pastor. Suele suceder, hermanos, que la cizaña a veces es hasta tu cabeza. Bueno, en este caso, vamos a suponer la hermana tiene una cizaña plantada y ella es un trigo. Ella es un trigo y hay una cizaña. Va a llegar el momento que como el trigo lleva fruto, el trigo lleva semilla, que es de ahí es de donde sacan para hacer la harina. Llena en la punta, trae la semillita del trigo, de la harina. Entonces cuando este se llena de las semillas, de lo que va a dar fruto, se empieza a inclinar, ¿sí? Como da de cuenta que yo soy el trigo, y el trigo del peso que tiene lo que trae, del peso del fruto que trae, se inclina. O sea que el trigo es una persona que se humilla ante Dios. Dios es tan perfecto en esta parábola que lo hace de una manera tan exacta y perfecta en identificarnos como trigo, a las personas esforzadas con ganas de hacer la voluntad de Dios. Porque son personas que se van a inclinar a hacer la voluntad de Dios, humillarse ante Dios. Y el trigo llega el momento que cuando él ya va a brotar, a dar fruto, se inclina del peso que tiene. Sí lo conocen el trigo, ¿verdad? Va paradito, pero a cierto tiempo, cuando ya mero se llega el momento de que van a sacar lo bueno de él, se empieza a inclinar hacia abajo. ¿Por qué? Porque llega el momento de la humillación delante de Dios. Pero ¿cómo es qué es la cizaña, hermano? Porque muchas veces nosotros pensamos que la cizaña es, ay, aquel hermano trae una cizaña que... No, pues a lo mejor se refieren a la parábola. La cizaña es también una planta. Es muy parecida al trigo, hermano. Pensaba mandárselos al grupo, pero al ratito me lo voy a mandar, no crean. Quería mandarles al grupo la foto donde hay un trigo y una cizaña. Son casi idénticos. La cizaña es la que no da la semilla, que nomás pura basura. Amén, para allá voy.
La cizaña es una planta de tallo muy ramoso, muy escandaloso, donde mucho ruido y pocas nueces. Sí comprendemos a los hermanos cizaña a veces en la iglesia. Mucho pero a la mera hora de la guerra no entra. A la mera hora de, ok, saca lo que traes dentro, y no sacan nada. ¿Por qué, hermano? Porque la planta de la cizaña es muy ramosa, llama mucho la atención, es muy ramosa, tiene espigas anchas y planas, que sus granos tienen una sustancia tóxica. Los granos que ellos tienen, que en realidad no es grano, es como esa basurita que sale de la rama de la cizaña, que es una espiga ancha y plana, y lo que tiene dentro contiene una sustancia tóxica, hermanos, que si una persona llegara a comer de una cizaña, podría estar comiendo veneno. Espero que lo estén captando en lo espiritual todo. Amén. Contiene una sustancia tóxica, como el veneno, muy parecido al trigo. De hecho, la diferencia, hermanos, cuando el trigo está creciendo, lo siembran. Cuando el trigo está creciendo, la cizaña junto con él, no se distingue quién es el trigo. Se pudiera pensar que los dos son trigos. Hay momentos que hay personas que van a aparentar hacer lo bueno, pero ¿sabe cuándo llega a identificarse quién es trigo y quién es cizaña? Cuando el trigo madura, porque no es igual a la cizaña. La cizaña nomás fue puro alboroto y nunca dio nada, nunca dio un fruto. Mas el trigo, cuando el trigo madura, da semilla, da harina, da fruto. Cuando el trigo madura, se inclina, la cizaña no. La cizaña no se inclina, es como el trigo se va así, la punta se inclina y la cizaña permanece recta hacia arriba. ¿Por qué? Porque la cizaña también tiene granos, pero estos no son comestibles, puede quedar envenenada si se come. ¿Por qué no se inclina? Porque lo de adentro no es el grano como el del trigo, sino es algo hueco y vacío. La cizaña está vacía. Dice que el tallo de la cizaña viene vacía, la vaina es vacía, la vaina está vacía de la cizaña. Hay personas en sus vidas, hermanos, que van a estar, como decimos luego, como cuchillito de palo, hermanos, como cuchillito de palo. Y sabe, hermano, no lo arranque de su vida porque va a sacar lo mejor de usted. A veces lo puedes tener en casa, hermanos. La cizaña la puedes tener en casa. La cizaña la puedes tener en la iglesia. La cizaña la puedes tener en tu trabajo. Y sabes, no quites de tu vida todo aquello que dices tú, me hace tropezar. Saca lo peor de mí. Yo estoy buscando la paz de Dios y, oh Señor, te alabo. Vienen con un comentario tan cortante que sacan aquel viejo hombre que tenías, aquella vieja mujer que tenías, lo saca dentro de ti y dices, uy, es que ya no quiero, pero es que me provoca y saca de mí lo que yo no quiero sacar. Ah, si lo saca es porque lo tienes. Nadie puede sacar de ti algo que no existe en ti. Entonces, en cierta parte, la cizaña es necesaria, hermano, es necesaria en nuestras vidas, porque la cizaña te va a hacer madurar. Ahí, cuando venga la madurez del trigo, ahí se da cuenta que tú eras trigo. La pregunta es, ¿eres cizaña o eres trigo? Porque son parecidas, son idénticas. Hasta que llega la maduración del trigo, sale a flote que el otro era cizaña. Sale a flote quién era la cizaña. Dice, por ejemplo, hermanos, no sé si recuerdan la historia de David y Goliat, cuando David va a ir. Dice la historia que, bueno, viene ese chaparrito bien introvertido, valiente, esforzado y con una identidad
de hijo de Dios y de reconocer quién era Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, y como nadie quiso ir, dice, pues yo voy. Recuerdan en la historia que en el arroyo él agarra 5 piedras lisas, dice la Biblia. Dice que toma 5 piedras, pero recalca la Biblia, no lo recalca, pero lo dice. Y digo, y si lo dice, es porque es importante. Dice que eran 5 piedras, pero aclara que son lisas. Las echa las echa en la bolsilla y saca una de ellas para tirarle a Goliat. Ok, las 5 piedras, ¿por qué están lisas? Porque entre ellas, en el arroyo, entre ellas, hubo tanto roce, que entre las dos se pulieron. Entre las mismas piedras se pulieron del roce que tenían entre ellas. ¿Por qué no agarró una piedra robusta que hubiera sido más fácil encajarla, yo creo, que la lisa? Porque para el Señor, para que tú seas un instrumento de derrumbe de tu enemigo, necesitas estar pulido. Porque la Biblia dice que exactamente agarró 5 piedras lisas y agarró 5 hermanos. Y la Biblia menciona 5 ministerios. O sea que con uno de los ministerios fue y clavó sobre la frente de Goliat. Pero esos 5 ministerios que agarró ya estaban lisos. O sea, ya estaban pulidos. La cizaña en tu vida es necesaria para pulir en ti todo aquello que a Dios no le agrada. Que está todavía roñoso, de cuenta, tu carácter le es necesario a Dios, pero a tu carácter es como una roca que Dios necesita lijar. ¿Y quién crees que lo lija en ti? La cizaña. Dios usa la cizaña para lijar lo roñoso que tiene nuestro carácter, lo roñoso que tiene nuestro temperamento. A Dios le es necesario tu carácter, pero le es necesario lijarlo a la conveniencia de Dios, a la semejanza de Dios, al reflejo de Dios en tu vida. Sí, eres violento, Dios va a usar la violencia, pero Dios te quiere violento en lo espiritual y va a pulir lo enojón, y va a pulir lo grosero, y va a pulir el que a todo el mundo le quieres pegar. Eso es lo que va a pulir y te va a dejar lo violento, pero para arrebatar en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Si siempre antes andabas tú, si en tu vida pasada, tú siempre eras el líder del grupito, de los cholos de la cuadra, yo qué sé, ¿no? Si tú eras el de ese grupito, tú eras el líder. Dios te quiere usar para ser líder en sus hijos. Dios te quiere usar para llevar un liderazgo, pero no de la manera en que antes la llevabas. ¿Por qué? Tienes buenas cualidades, pero necesitan ser transformadas, hermanos, a la voluntad de Dios. Todos tenemos cosas buenas, pero hay personas que tienen dones tremendos, pero no los usan en Dios. Los usan con el enemigo. Talentos hermosos, hermanos, grupos que cantan tan bonito, pero no adoran a Dios. Pero es para cantar puras canciones de balacera, de matanza, puras satánicas, puras de hablar de drogas, de mujeres, de alcohol, de puras de esas. Y tienen talento, pero no lo traen a los pies de Cristo, hermano. Y mire, y una iglesia deseando aquí tener levitas que adoren en espíritu y en verdad, y por allá adorando a las cosas del mundo. Entonces, ¿por qué? Porque todos tenemos, pero es necesario. En nuestras vidas es necesario, hermanos, que soportemos. Soporta. No siempre es necesario arrancar lo que te estorba. Lo que tú le llamas estorbo, hermano, yo tengo una frase que a mí me impulsó mucho a soportar. Lo que tú le llamas, al que tú le llamas enemigo, es el mejor amigo de tu propósito en Dios. Al que tú le llamas enemigo, es el mejor amigo de tu
su propósito entre eso. Porque es el que va a sacar, híjole, cuando hay una persona que provoca en ti algo que nadie más provoca y saca algo que tú no eres, es algo escondido que tú tienes más bien. Y que Dios usa a alguien más para que tú reflexiones que aún lo tienes. Y Dios pueda limpiártelo. Dios pueda, porque ¿cómo Dios va a cambiar algo que tú ignoras que lo tienes? Vamos a suponer, Señor, guarda todas mis palabras, solamente es un ejemplo y que el diablo no use esto. Pero vamos a suponer que en mi interior hubiera un espíritu de ira. Y yo soy muy pacífica con todos. Pero de repente viene una persona que me hace explotar de una manera que yo lo quiero golpear. Y yo digo, Señor, quítala, me provoca, saca de mí algo que yo no soy. En realidad, sí lo soy. Pero no me doy cuenta porque nadie lo provoca hasta que viene esa persona, hasta que la cizaña está junto conmigo rozándome y vamos creciendo. Él quiere crecer el trigo, la cizaña también crece. Crece más para arriba el trigo, más crece la cizaña. Pero llega el momento en que los dos están tan crecidos que tiene que madurar. El trigo, a través de todos estos roces con la cizaña, tiene que agarrar madurez. Tiene que agarrar fortalecimiento espiritual, de decir, lo bendigo en el nombre de Jesús. Y Señor, ya no de palabra, aunque me haga molestar, ya es por demás, ya no me voy a molestar. ¿Qué gano con molestarme? Sacar más lo que a ti te desagrada. Ahí, eso significa que está viniendo la madurez al trigo. Cuando ya empiezas a dejarle todo a Dios, dices, pues ¿para qué me enojo? Ay, que me siga molestando, ya no me voy a molestar yo. Que Él me siga diciendo cosas y yo ya, ¿para qué me enojo? De todo no hay solución para esto. Piensas tú, pero en el momento que piensas esto, Dios dice, ya maduró. Y viene el momento de la cizaña, en la cual no está arrancada, hermano, pero el trigo saca el fruto y la cizaña se quema. Se va de tu vida. No se va nada de tu vida hasta que termine de enseñarte todo lo que te va a enseñar. Y esto, hermano, lo tengo tan reafirmado en el Señor. Hay personas que se han ido de mi vida, pero se fueron hasta que me enseñaron todo lo que me tenían que enseñar. Me enseñaron la lección de vida que tenían y pude entender. Entonces, cuando yo lo entendí, ya Dios lo quitó de mi vida. ¿Por qué? Porque ya no había nada que ellos provocaran en mí, porque ya Dios había pulido esas áreas en mi vida. Entonces, así es en cada uno de nosotros. Es necesario, hermano, la cizaña en nuestras vidas. Es necesaria. ¿Sabe qué? Imponte a tenerla. Y cuando venga tu madurez, ahí vas a ver el fin de la cizaña. Ahí te vas a dar cuenta del fin de la cizaña. Dice el versículo 29. Y les dijo, nos quedamos en donde les... ¿Quieres pues vayamos y la arranquemos? Cuando le dicen al padre de la casa, le dicen, ¿quieres que la arranquemos? Y dice el 29. Y les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. ¿Por qué, hermano, se va a arrancar el trigo al arrancar la cizaña? Porque el trigo no está preparado para crecer solo. No está maduro, no va... Al momento de arrancar la cizaña, el trigo se va a ir junto con él. Vas a arrancar la cizaña y te vas a ir al mundo junto con él. ¿Por qué? Porque no estás preparado. Porque todo aquello que te hace pulir viene de parte de Dios, aunque tú lo veas como un problema. Aunque tú lo veas como un problema. Yo tuve una situación muy difícil con un pastor. Muy difícil. Por 6, 7 años. Y yo decía, ya tiro la toalla, ya me voy, ya no quiero nada, me voy a salir, me voy a ir a otro lado. Y sabe, hermano, y aún después, ya de casada con mi esposo, seguía la misma situación. Y yo y mi esposo nos poníamos en ayuno y en oración juntos, y orábamos y todo para salirnos. En el momento que nos podíamos ir en ayuno y en oración, apenas recuerdo aquella vez,
íbamos 2 días de ayuno apenas y de oración. Yo le dije, amor, es que no sé cómo decirte, es que Dios me puso un sentir, ya sé, me dijo mi esposo, ya sé que a mí también siento el mismo sentir. ¿Qué? Le dije, que no es el tiempo. Y yo me reí y le dije, no es el tiempo. Yo deseaba, hermano, salirme, y Dios me decía, no te salgas, ahí te tengo yo. Es un proceso de parte mía. Y yo decía, cuán difícil cuando me señalan, cuán difícil cuando me insultan, cuán difícil cuando no creen en mí, cuán difícil cuando me disciplinan sin necesidad, cuán difícil con alguien a quien no le caigo bien. Decía, cuán difícil estar así. Si es difícil vivir así entre hermanos, imagínate de padre a hijo. Es muy difícil, hermano. Pero hoy en día, hermanos, aún el enemigo quiso sembrar sobre el trigo, quiso sembrar, hermanos, una semilla de rencor, de falta de perdón. Y Dios no me permitía salir hasta que yo saliera limpia en mi ser. Cuando se llega el momento, hermanos, Dios, puedo sentir la aprobación y desde que Dios me diga, es tiempo. Es tiempo. ¿Sabe cuándo fue tiempo? Cuando yo llegué un día, yo me acuerdo, unos meses antes de yo salirme, yo llegué a su oficina, pedí hablar con él, llegué a la oficina y yo me senté y yo le dije, perdónenme por cualquier cosa que yo le había hecho mal. A un hombre que me había hecho tanto daño, hermanos, en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional, a nivel de los ojos de mucha gente, me dejó en mal, levantó falso testimonio, me dejó como la peor, me decía que yo era una Jezabel, me decía que yo quería tumbar ministerio, me decía tantas cosas cuando yo solamente quería adorar en espíritu y en verdad al Señor. Y yo sufría tanto por todo eso, hermano, que cuando yo llegué a una oficina y yo le digo, perdóneme por todo, le dije, hay momentos en mi vida en los cuales le digo, yo renegaba de usted, yo hablaba mal de usted, yo hacía esto y esto y esto porque yo sentía lastimado mi corazón por sus actos. Y cuando yo le dije lo que yo sentía en mi corazón, ¿cuándo te hice eso? Y yo dije, pues todos los años que lo conozco, dije entre mí, pero yo lo único que yo quería, hermano, era saldar la cuenta con Dios. Me era necesario yo expresar, porque dice la Biblia, si tu hermano tiene algo contigo, ve y pide perdón. No dice que tu hermano venga a pedirte perdón. Aquel que va a pedir el perdón es la persona que más quiere hacer la voluntad de Dios, porque es voluntad de Dios que nosotros perdonemos a nuestros hermanos, porque dice que si tú no perdonas a tu hermano, él tampoco te va a perdonar. Y yo le dije, después de 7 años, hermano, el proceso fue muy fuerte. Después de 7 años yo pude pedirle perdón a ese hombre. Después del perdón yo sigo en el mismo lugar. Vuelven a suceder las mismas situaciones. O sea que la que había decidido cambiar era yo, pero me seguía doliendo lo que a mí me hacía. La cizaña seguía, porque a pesar de mi perdón no había tenido una madurez completa. Hasta que yo empecé a trabajar, hermanos, y empezaba a ver que Dios venía y traía una madurez a mi vida, hermanos, pude decir, ay, ya es tiempo, ya no tengo saldado nada. Aún, hermanos, el día que yo me salí de ese lugar, me dio la estocada final, como no tiene una idea. Remató, hermanos. ¿Y sabe qué hice yo? Lo bendigo en el nombre de Jesús. Pero aún así mi mente es, ¿por qué? Yo nunca le hice nada, ¿por qué esto? Y había muchas cosas en mi mente, hermanos. Y ¿sabe cuando yo me di cuenta que yo triunfé y el trigo se dobló en mí? El día que yo era este mismo altar, yo predicando pude decir, ahora comprendo, Él no me hizo daño, era necesario lo que Él hizo para que yo pasara por todo esto. Era necesario, es necesario la cizaña en tu vida para que tú des buen fruto como trigo que eres. Es necesario todo aquello que te trae un tropiezo, todo aquello que es como un muro de contención, todo aquello que te trae, hermano, desánimo, todo aquello que provoca que quieras salirte de los caminos de Dios, es necesario en tu vida para que te reafirmes.
Después de que pases eso, no hay tormenta que te tumbe. No lo hay, hermano. Después de que soportas estar con la cizaña, nada te derrumba en la vida. ¿Por qué? Tus pies ya fueron reafirmados en el Todopoderoso. Ya te paraste sobre la roca y no sobre la arena. Amén. Entonces dice que si la arrancamos, y él dice no la arranques, porque si la arrancas también pueda irse bien. El trigo es más pesado que la cizaña, por eso llega un momento en que se inclina. Por eso representa a los cristianos que son esforzados, pues son humildes y se doblegan ante Dios por el peso del fruto. ¿Qué fruto? Del fruto del Espíritu Santo, por el peso de la semilla que está dentro del trigo. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios que tienes en tu vida. La palabra de Dios pesa sobre nosotros. ¿Por qué? Porque decides hacer el bien, porque la palabra está sobre ti. Y la cizaña es diferente, por dentro es hueca, es estéril de fruto, por eso es más liviana. Las vainas de esta están vacías y venenosas. El ser tan livianas, cualquier viento las va a llevar de iglesia en iglesia. Cualquier viento. A la cizaña, hermanos, si no logra lo que ella se proponía hacer en una iglesia, si no llega a lograrse lo que te quería hacer en una iglesia, salta para otra, hacer daño allá también. Y si no logra hacerlo, se va a otra, hermano. Y no nomás estoy hablando de que si no lo logra, a veces es, ya lo logré, ya me voy. Y se van. ¿Por qué? Porque la cizaña no tiene sentimientos, no tiene un redarguir del Espíritu Santo, no tiene fruto. La vaina está vacía en ellos. Está vacía, no hay un redarguir, no hay un temor a Dios. No hay un deseo de hacer las cosas bien. La cizaña no es estéril, no da hijos, no da fruto. Es estéril la cizaña. Ahí es donde viene el conocer de quién es el trigo y quién es la cizaña. Das fruto. Das frutos en los demás. Permaneces. Los vientos no te tumban. Porque al trigo el viento no lo tumba por el peso que tiene. Pero la cizaña, porque no tiene ningún peso alguno. Ni en la vaina, mucho menos en algo que no da fruto. Que no tiene fruto, porque por dentro está vacía. Tú la puedes moler como si nada, y el trigo no. Y el trigo no. Dice el versículo 30: dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Crecen juntas, oran juntas, cantan juntas, saltan juntas, y a unos hasta predican. Ante los ojos del ser humano es imposible diferenciar una de la otra. Las dos pronuncian el nombre de Jesús, pero unos los hacen de labios y otros los hacen de corazón. Es bien fácil detectar. Para el ser humano es difícil saber quién es la cizaña y quién es trigo. Pero ante lo espiritual, en el mundo espiritual, es fácil reconocer, saber. ¿Por qué? Porque unos adoran de labios para afuera y otros adoran con el corazón. Unos mencionan el nombre de Jesús con un corazón encendido en el fuego del Espíritu Santo, y otros mencionan el nombre de Jesús de labios para afuera, con palabras huecas, con palabras sin vida. Porque son las cizañas, están creciendo juntas, parece que todo en los dos es normal. En tu vida vas a tener situaciones que no van a ser agradables a tu vida, pero son necesarias vivirlas. Es necesario que haya un hermano que, es necesario que haya un compañero de trabajo que, es necesario en tu vida para que tú tomes una madurez de lo que es realmente estar con Dios.
Dice la palabra que por sus frutos los conocerán. Entonces, cuando tú des un buen fruto, hermano, ahí, hermano, tú puedes decir: gracias, Señor, porque fui trigo y no fui cizaña. Gracias porque el día de hoy puedo llevar el pan y el pan de vida a través de lo que el trigo dio. Puedes llevar, puedes predicar. Quizás ahorita no estás en el momento de la madurez, pero sí en el crecimiento junto con la cizaña. Permanece. La palabra clave en el evangelio es permanecer. No es hacer mucho, es permanecer, hermanos. Porque aún muchos, hermanos, con un ministerio ya han corrido que por emoción se emocionan tanto de que viene mucha gente, se emocionan tanto de que fluyen mucho, se emocionan tanto que a los 5 pasos tropiezan y caen, hermanos. Corren por sus emociones. Esto no es de emociones. El evangelio duele. El evangelio tiene llagas, tiene cicatrices, tiene dolor. El evangelio tiene latigazos a tu carne. Y no es fácil. No es fácil latigar la carne. Es lo más difícil, hermanos. Como Jesús estaba hincado y el soldado le daba y le daba y le daba y le daba. ¿Creen que era fácil estar ahí recibiendo cada latigazo que Jesús tenía? No era fácil. Y esos latigazos los vivimos en el evangelio. Porque tienes que latigar la carne. Cuando quieres comer, ayuna. Cuando quieres dormir, ora. Cuando quieres ver televisión, cuando quieres estar en el teléfono, lee la palabra. Latiga tu carne. Busca latigar tu carne. Latígala con ganas. ¿Por qué? Porque los pasos de Jesús es necesario que nosotros los hagamos. Dice la Biblia que debemos de tomar la cruz y seguirle. Y la cruz pesa, hermano. Quien venga a hablarte de un cristianismo, híjole, conoce a Dios, tu vida va a cambiar, color de rosa, todo vas a tener. El único que ofrece riqueza se llama Satanás. Y si no, lea Mateo capítulo 4, en el cual le ofreció Satanás los reinos de este siglo a Jesús, solamente que se postrara ante él. Dios no da riquezas, el que las ofrece es el diablo. Pero Dios Él ofrece que tú tengas paz con Él. Dentro de la tormenta aprendas a amar, a perdonar, a tener gozo cuando la tribulación está, pero tú tienes gozo. Cuando está la tormenta, está el problema, está la situación difícil, tú tienes paz, tú tienes seguridad, tú tienes esperanza, porque tú eres trigo. Porque eres trigo. La cizaña en cualquier vientecito va a querer salir corriendo. Se va a tambalear para todos lados, no va a haber firmeza, no va a haber estabilidad. Van a ser como las olas del mar, inconstantes en todos sus caminos. Va a empezar un trabajo y no lo va a terminar. Va a querer hacer algo y lo va a dejar a medias. Personas que siempre son inconstantes, que siempre todo lo dejan a medias, nunca terminan algo que decir: ay, voy a estudiar, va una semana y ya no vuelven. Ay, voy a hacer esto, van, lo empiezan, lo emprenden y ya lo sueltan. Personas inconstantes en todos sus caminos, pero el Señor quiere que tú seas trigo, que tú permanezcas. Cuando sea difícil, no estás solo, no estás desamparada, no estás desamparado. El Señor está con ustedes. Amén. Amén. Llega el momento en que la cizaña es quemada, pero el trigo se va al granero. Y la cizaña al fuego. Permanece con la cizaña, que la recompensa que usted va a tener por permanecer y soportar, hermanos, una partecita sí la va a ver en la tierra, pero la parte mayor, la rebanada mayor, la va a ver en el cielo. En el cielo. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Le voy a pedir al pastor que venga a hablar.